Desde hace tiempo estamos tomando más conciencia de que la naturaleza merece ser protegida, aunque sea por el hecho de que las interacciones humanas con la biodiversidad de Dios deben hacerse con el máximo cuidado y con respeto. Cuidar la biodiversidad, cuidar la naturaleza. Y esto en esta pandemia lo hemos aprendido mucho más. También esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses, y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una manera tristemente positiva, ¿no? Es decir, hace daño. Y esto nos demuestra que la naturaleza global necesita de nuestras vidas en este planeta. A todos nos afecta, aunque de múltiples formas diversas e inequívocas. Y es así que también nos enseña más sobre lo que necesitamos hacer para crear un planeta justo, equitativo, ambientalmente seguro. En resumen, la pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia, y que como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar, estamos en el límite. ¿Cuál es el aporte de las comunidades de fe frente a la crisis climática? El aporte de las comunidades de fe frente a la crisis climática es de suma importancia. Esta crisis ha puesto en riesgo el futuro de la vida en la Tierra. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de hace ya varios años, es la amenaza más grande que ha sufrido la humanidad en toda su historia, que ha encarado la humanidad en toda su historia. De manera que las comunidades de fe no pueden quedarse calladas ni ajenas a este tema. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, dirigida no solo a los católicos, sino a la humanidad entera, señalaba que es necesario que encaremos tanto los síntomas y los efectos de la crisis del cambio climático, como también sus causas. En relación a sus síntomas, a sus efectos, en toda nuestra América Latina, bueno, en todo el mundo, pero en nuestro caso, en América Latina, se viene sufriendo de manera creciente. Nuestras comunidades se han visto expuestas, por ejemplo, en Centroamérica, a grandes huracanes, con toda la consiguiente afectación a sus vidas. En América del Sur tenemos, por ejemplo, el fenómeno del Niño en el Perú, y por otra parte, el derretimiento de los glaciares. En el caso del Perú, ya más del 50% de los glaciares se han derretido, y eso está relacionado con la pérdida de fuentes de agua. Por otra parte, tenemos los fenómenos extremos. O hay inundaciones o hay sequías. Entonces, si hay inundaciones, se pierden los cultivos, las cosechas y también las condiciones de vida de la gente. Y si hay sequías, también se pierden los cultivos, se pierden las cosechas, y eso genera hambre, genera mayor pobreza, genera inseguridad alimentaria. Tenemos también la pérdida de la biodiversidad. Hay muchas especies de plantas, de animales que están desapareciendo. Tenemos también el aumento del nivel del mar. Tenemos la reaparición de enfermedades como el dengue, la malaria, por la presencia de los vectores, ¿no? Y todas estas situaciones que están vinculadas con la crisis climática aumentan la pobreza, aumentan las migraciones, aumentan la inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica. Ahora, también estamos llamados a encarar las causas.
Y hay causas directas, pero hay causas también subyacentes, profundas. Dentro de las causas directas, la que se plantea de forma concreta es la emisión excesiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Debida principalmente a la quema de los combustibles fósiles. Causa principal del actual cambio climático originado por el calentamiento global, y que sobre todo es la causa en los países industrializados, ¿no? Por su estilo de vida, por la industria, por el transporte, por el tipo de industria de transporte que se tiene. En cambio, en América Latina, sobre todo en los países amazónicos, caso del Perú, es la deforestación la causa de la mayor parte de los gases de efecto invernadero que emitimos. Y esto significa que al talar, al tumbarse los árboles, se libera el carbono que los árboles secuestran y entonces contribuye a esta emisión de gases de efecto invernadero. Esa es la causa directa, inmediata, pero el Papa nos señala muy claramente que hay una causa profunda, subyacente, y esta es la existencia de un paradigma de crecimiento ilimitado que no respeta la naturaleza, que genera inequidad planetaria y que está orientado no al bien común, a las necesidades de toda la humanidad, sino que está orientado a maximizar las ganancias. Entonces el Papa nos plantea en Laudato Si que hay que cambiar los modos de producción, de consumo, los estilos de vida, tienen que haber grandes transformaciones. Ahora, volvamos al rol de las comunidades de fe. El rol de las comunidades de fe, bueno, antes que plantearlo el rol, quisiera hacer un comentario que más de una vez lo he hecho, en relación a que hará 30 años o 100 años, a nadie se le ocurriría que las comunidades de fe se preocupen del clima. Entonces alguna gente despistada podría decir, bueno, ¿y por qué se están preocupando las comunidades de fe del clima? De pronto se han vuelto aficionadas a los asuntos meteorológicos. Pues no, preocuparse del clima hoy es preocuparse del futuro de la vida en la Tierra, de todas las formas de vida, porque esta situación de crisis climática amenaza la vida en la Tierra. Por otra parte, cabe señalar que el aporte de las comunidades de fe no es principalmente de tipo científico, técnico, ni tampoco de decisión política, porque no les corresponde. Es decir, no es desde las comunidades de fe que se va a resolver los grandes problemas y la necesidad de soluciones técnicas, como digo, científicas o políticas. Pero lo que no pueden las comunidades de fe es ignorar lo que los científicos nos han venido y nos vienen advirtiendo, ni las orientaciones que señalan, ni tampoco la de los técnicos, ni tampoco lo que ocurre desde la esfera de la política. Es decir, las comunidades de fe tenemos que estar muy ligadas con esa realidad y no ignorarlas. Y quisiera en ese sentido comentar, ¿no?, cosa que me sorprendió mucho y me pareció muy importante, es cómo el Papa, cuando se elabora la Laudato Si, recurre, por supuesto, al magisterio de la Iglesia, recurre a documentos de los documentos oficiales de la Iglesia Católica, la doctrina social, los documentos de los anteriores papas. También recurre a la voz, a lo que han escrito otras iglesias, por ejemplo, el pastor Bartolomé de la Iglesia Ortodoxa, pero también escucha y recoge, y en la Laudato Si está claro lo que los científicos vienen diciendo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al aporte de las comunidades de fe, no es ese su aporte principal, pero no están ajenas a conocer y estar cerca de lo que nos dice todos estos sectores. Pero el aporte principal de las comunidades de fe radica en la actitud espiritual y en una postura ética, el llamado a una postura ética, el llamado a los valores de respeto y cuidado de la naturaleza, de solidaridad, de fraternidad, de responsabilidad, la crítica al consumismo,
a ese estilo de vida que lo que busca es tener más de una manera irresponsable, no fraterna. Todo eso sí forma parte de lo que las comunidades de fe están llamadas a levantar. Ahora, quisiera dar como ejemplo de esto lo que el Movimiento Católico por el Clima señala como sus 3 dimensiones, que dentro de la perspectiva de aplicar el mensaje de Laudato Si, pretende aplicar, ¿no? que sus miembros apliquen estas 3 dimensiones. Las 3 dimensiones son, primero, la dimensión de conversión ecológica, segundo, la dimensión de nuevos estilos de vida, y tercero, la dimensión de movilización hacia políticas justas. Veamos cada una de ellas. En el caso de la conversión ecológica, se toma como modelo, cosa que también está muy presente en Laudato Si, a San Francisco de Asís, este gran santo de la Iglesia católica y un santo universal que la humanidad lo acoge en su mensaje y en su testimonio, que amó la naturaleza, cuidaba a las plantas, cuidaba a los animales, les decía hermana planta, hermano sol, hermana luna, hermana y madre tierra, pero a la vez estaba muy ligado a compartir con los pobres, a repartir, a hacer justicia y solidaridad con los pobres y a que la Iglesia esté cercana a los pobres. Entonces es como un modelo que las comunidades de fe están llamadas a recoger ese testimonio que fue de la Edad Media, de hace muchos siglos, pero aplicarlo en la realidad hoy de nuestro siglo XXI. Dentro de la conversión ecológica está la espiritualidad de reverencia, como dice la Carta de la Tierra, ¿no? De reverencia ante la naturaleza, pero al mismo tiempo de reflexión, de oración y de acción concreta para el cuidado de la casa común y para transformar esta situación crítica a la que hemos llegado, ¿no? Entonces es una actitud espiritual, una actitud de conversión y de reconocer que todo está interconectado. En la naturaleza todo se interconecta entre sí, nada está aislado. Pero también la visión de ecología integral dice que no solamente hay que mirar lo ecológico, hay que mirar también lo económico, lo social, lo cultural. Esa es la ecología integral a la cual están llamadas y estamos llamados los que formamos parte de comunidades de fe. Lo segundo es los nuevos estilos de vida. Esto significa que en la práctica diaria estamos llamados a cambiar. Quizá no lo aprendimos porque antes no había esa conciencia que hay hoy y ahora tenemos que cambiar nuestras formas prácticas diarias. Y no se trata de una moda, pues. No se trata tampoco de decir, a ver, un tip para qué cosa tengo que hacer. Cerrar el caño, apagar la luz, desconectar el artefacto, segregar los residuos. Pero no se trata de aprender unos tips, es algo mucho más profundo. Se trata de todo un cambio desde nuestra propia vida personal, familiar, comunitaria, social, de nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros. El ejemplo de las 3 R me parece que es útil traerlo en mención, ¿no? Yo encuentro que de las cosas que se difunden ahora, seguramente ustedes conocen lo de las 3 R, que son reducir, reusar y reciclar. Me parece interesante profundizar y aprender a que eso puede ser útil, ¿no? Como digo, porque primero reducir, es decir, no dejarse guiar por esa lógica, no dejarse manipular por esa lógica de la propaganda de un consumo superfluo, por esa lógica del tener antes que del ser. Entonces, los consumidores tenemos un poder de decisión muy grande, ¿no? ¿Qué consumimos y qué no? ¿Consumimos cosas que son prioritarias para las necesidades o consumimos cosas que sin conciencia mayor incluso son cosas que hacen daño, que no contribuyen a la naturaleza o que en todo caso también son de un consumo escandaloso cuando hay gente que no tiene lo mínimo, ¿no? Entonces, esa primera R de reducir es muy importante. La segunda R de reusar también. Yo recuerdo que en el caso de mi madre y mi abuela, ellos tenían más este criterio de aprovechar las cosas. En cambio ahora predomina toda una cultura, como dice el Papa, del descarte,
y también esta lógica del usar y tirar. Entonces, efectivamente, reusar también es importante, esta otra R, y por otra parte, la tercera R que dice reciclar, ¿no? Entonces, al reciclar, se está reduciendo la cantidad de residuos, ¿no? Ahora, se me viene a la cabeza un ejemplo, porque tiene que haber coherencia y prioridades entre las tres Rs, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de las botellas de plástico para tomar agua, ¿no? El agua envasada en botellas de plástico. Entonces, a veces en que por donde uno está o por situaciones, uno ya compra la botella de plástico. Pero es preferible reducir su uso, es decir, es preferible usar otro tipo de envase más permanente y no tener que estar recurriendo a la botella de plástico. Ahora, la segunda cosa, reuso. Bueno, si por distintas razones que a veces se dan hay que comprar una botella de plástico, porque eso se da, bueno, se usa, pero también se puede volver a usar, ¿no? Se puede uno algunas veces más volverla a usar y echar el agua allí, ¿no? En la casa, echar el agua. Y por último, reciclar. Bueno, cuando ninguna de esas dos cosas es posible, a veces efectivamente no es posible, entonces, bueno, reciclar. Y entonces si se lleva la botella de plástico a un acopio de reciclaje, entonces estamos teniendo una lógica que no es pues ni seguir utilizando cantidades de esos envases, ni tampoco, como ustedes saben cómo es, ¿no? Que en los mares hay fotos de cómo en el océano está el plástico y todo eso. Entonces, bueno, son ejemplos en relación a lo de los nuevos estilos de vida. Ahora, la tercera dimensión que se plantea es la de la movilización hacia políticas justas. Esto significa que desde el nivel local, regional, nacional e incluso internacional, las comunidades de fe están llamadas a apoyar, a proponer, a vigilar que las políticas que se dan desde distintas instancias del Estado sean justas, adecuadas respecto a estos temas, ¿no? En los distintos niveles, por ejemplo, a nivel local también hay en los municipios comisiones ambientales y también hay la posibilidad de que la sociedad civil participe, que las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil podamos participar en esos espacios para también contribuir a que se implementen bien las políticas relacionadas con estos temas. Ahora, quisiera referirme al tema de la pandemia, ¿no? Porque para quienes hemos venido trabajando en estos temas, todo esto era una amenaza terrible y llega la pandemia. Y llega la pandemia y no le podemos decir a la crisis climática, espérense un poquito que solucionemos la pandemia, la crisis climática sigue. Y esta crisis de la pandemia, esta grave emergencia, tiene que ver es de origen zoonótico, ¿no? Se viene diciendo que el origen es porque ha saltado del animal a los humanos. Pero no es porque los animales, qué malos, qué malditos, que nos están transmitiendo este virus, no es así, sino que el ser humano en su actividad económica, por su afán de ganancias, ha invadido espacios, ecosistemas naturales, hábitats de los animales, y por eso el virus ha saltado a los humanos. Entonces, efectivamente, la pandemia es una situación que nos lleva no a abandonar la acción y la preocupación frente a la crisis climática, sino al revés, a redoblarla para evitar que a futuro sigamos viviendo de la misma manera y para cambiar nuestros comportamientos, no volver a lo anterior. Porque hoy día tenemos 3 emergencias, 3 crisis, ¿no? La sanitaria, la social y la climática, ¿no? La sanitaria obviamente requiere, y las comunidades de fe no están ajenas, y muchas iglesias están apoyando para la obtención de oxígeno, para las ollas comunes, están comprometidas en las emergencias que hay ahora a partir de la crisis sanitaria, pero también nos toca encarar hacia más allá de la pandemia
cómo ligamos la acción frente al cambio climático con la acción frente a estos efectos de la pandemia. Entonces yo quisiera señalar, por ejemplo, cómo, bueno, en la crisis sanitaria, efectivamente todos como ciudadanos y ciudadanas, seamos de comunidades de fe o no, estamos llamados a preocuparnos, a vigilar, a exigir, a contribuir a que haya sistemas de salud universales al cual todos tengan acceso y a todos los diferentes tipos de servicios en salud, en prevención, en atención primaria, en medicación, en hospitalización, oxígeno, bueno, todo lo que en investigación. O sea, efectivamente tiene que haber ya un cambio y los sistemas de salud tienen que ser fortalecidos. Pero en relación a la crisis social y a la crisis social, que diríamos hay dos aspectos graves, ¿no? Muy graves. El hambre, la necesidad alimentaria, y por otro lado la desocupación, que ha aumentado enormemente. Entonces, frente al hambre, se está trabajando por apoyar a las ollas comunes, por abastecer de alimentos, pero esto se puede ligar, y eso tendríamos que las comunidades de fe insistir, con políticas más adecuadas también en relación a la agricultura, apoyar a los campesinos, a los pequeños agricultores que son los que producen los alimentos que comemos, también a una agricultura ecológica, desechar los agrotóxicos, y también a nivel de, por ejemplo, ahora a nivel urbano se está avanzando y eso es muy importante, ya hay comunidades de fe, hay parroquias, por ejemplo, conozco que están apoyando eso, que son los biohuertos, sean comunales o sean familiares, y esto es ligar el problema del hambre con el problema ecológico ambiental. Y por otro lado, a nivel de lo ocupacional, también actualmente hay programas de empleo temporal desde el Estado, y a veces hay paradojas, ¿no? Han habido programas de empleo en que anecdóticamente se comenta, ¿no?, que en un distrito se había mandado a hacer un monumento al alcalde en un programa de empleo, o sea que la gente que era pagada por el Estado para un empleo temporal, en lugar de atender necesidades prioritarias de la población del lugar, le hacía un monumento al alcalde. Bueno, ya ese es un caso extremo, pero digamos la importancia de que los programas de empleo se entrelacen con una acción ligada al medio ambiente y a la transición ecológica, ¿no? Nuestros países se han comprometido todos ante el Acuerdo de París a reducir sus emisiones y a tener medidas, pues, de mitigación y de adaptación frente al cambio climático. ¿Por qué no desde la comunidad de fe también ser una voz para que esas medidas que tienen que quedar no como una cosa escrita en un papel, sino como aplicadas de manera concreta, que esas medidas se relacionen con estos programas de empleo, y no solo con los programas de empleo del Estado, sino también que el Estado estimule a quienes desde la iniciativa privada o desde cooperativas, desde la economía solidaria, tengan actividades económicas que a la vez que generan empleo y son reactivación económica, a la vez cuidan el medio ambiente. Por ejemplo, programas de forestación y reforestación, forestar y reforestar. Por ejemplo, pequeñas plantas, no megaproyectos, ¿no?, sino pequeñas plantas, paneles de energía solar, porque es necesario una transición energética y cambiar de la energía que quema combustibles fósiles a energías renovables. Por ejemplo, en el caso de la ciudad, conversaba con algunas personas sobre ahora se está usando más la bicicleta, lo cual es positivo, pero por ejemplo, fabricación de bicicletas en nuestros países, ¿no? A veces se importan las bicicletas cuando podría haber una fabricación interna que abarate el costo de las bicicletas, y también talleres de mantenimiento de las bicicletas. Esos son solo 3 ejemplos de muchos otros, y yo creo que las comunidades de fe también están llamadas, cada una en su propio territorio, a identificar de acuerdo a su realidad, porque no es lo mismo en una región que en otra, qué actividades podrían implementarse en ese sentido. Digamos, ya como para terminar, que las comunidades de fe pueden sumar el máximo de esfuerzos y convertirse en un puente, ¿no?, en un puente y en un factor articulador.
Y esto a 3 niveles. Por una parte está lo intraeclesial, es decir, cada iglesia, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica están las parroquias, están las diócesis, están, por ejemplo, las universidades católicas. En este caso, por ejemplo, este curso lo organiza la Universidad Católica de Trujillo y se está preocupando en este tema, ¿no? Entonces, a nivel intraeclesial, las distintas iglesias, de acuerdo a sus características, a la forma en que están organizadas, pueden coordinar y sumar esfuerzos a nivel de su propia iglesia. Pero un segundo nivel es la suma de esfuerzos a nivel ecuménico, interreligioso. Por ejemplo, en este momento existe en varios países la Iniciativa Interreligiosa de Defensa de los Bosques Tropicales, IRI, y esta iniciativa reúne a diferentes iglesias. En el caso del Perú, por ejemplo, también existe el colectivo evangélico de defensa de la creación. Existen los consejos interreligiosos en los diferentes países. Entonces, todas estas comunidades unidas podrían ser una voz importante frente a la crisis climática. Y un tercer nivel es el ciudadano, es decir, quienes forman o formamos parte de comunidades de fe somos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ¿por qué no sumar esfuerzos con los movimientos ciudadanos que existen muchos? Por ejemplo, es impresionante la capacidad de movilización que desde antes de la pandemia mostraron los jóvenes de Viernes por el Futuro a nivel internacional. Estos jóvenes, liderados por Greta Thunberg, la joven sueca, que se movilizaron demandando la emergencia climática y la acción concreta más audaz frente al cambio climático. Y eso existe en nuestros países, entonces, ¿por qué no sumar esfuerzos? Por otra parte, existen además las comunidades amazónicas, indígenas, comunidades urbanas que están vinculadas con estos temas, diferentes redes. Entonces, sumar esfuerzos con todas ellas, ¿no? Con todos ellos. Y también, por ejemplo, existe el movimiento 350, que es un movimiento vinculado con este tema a nivel internacional. El Movimiento Católico por el Clima ha sumado esfuerzo en varias oportunidades con el movimiento 350. En síntesis, las comunidades de fe tienen un importante rol que cumplir y fundamentalmente tienen que convertirse en portadoras de esperanza, afirmando que si nos unimos, que si nos comprometemos realmente, sí es posible lograr transformaciones. Como decía alguien, no todo está perdido. Bueno, la situación es difícil, pero las comunidades de fe están llamadas a, como repito, a ser portadoras de esperanza y contribuir de esa manera a las transformaciones urgentes que requiere la humanidad.